Soy Lucía Magra, licenciada en psicología. Trabajo con niños, adolescentes y adultos, en la clínica, en consultorios, un poco dando charlas también en ciertos espacios e instituciones. Y hoy los temas que nos convoca un poco para, hacer como una reflexión, una revisión de conceptos también, sobre todo una problemática que es tan actual como es el tema del bullying, ¿no? Que se da en diversos aspectos, en diversos ámbitos, no solo en la escuela, si bien está como asociado al acoso escolar, se puede dar en distintos ámbitos, en clubes deportivos, en instituciones, en gimnasios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso un poco el título de la charla, y después lo vamos a ir viendo en el transcurso de ella, se trata rompiendo el silencio, ¿no? Porque si bien es un tema que es cotidiano, no siempre es tan como es, y a veces es más grave de lo que es. Entonces, justamente lo que atraviesa esto es el mutismo, el silencio, el llegar tarde en muchas oportunidades, ¿no? Bien. Esta analogía un poco lo que hace este docente, ¿no?, con sus alumnos y el colibrí, es justamente eso que decías vos, ¿no? Digo, el poder responsabilizarnos como sociedad, como grupo, como equipo, como lo que nos toca, digamos, ¿no? De poder hacernos cargo y aportar un poquito, aunque sea, ¿no? De poder poner el foco en nosotros, lo que podemos hacer para todas las situaciones que nos pueden atravesar, digamos, ¿no? Un poco la idea es eso de esta charla, ¿no? Poner el foco justamente en responsabilizarlo como adultos, ¿no? Y como rol docente, como rol de padre, como rol de institución, y como lo que uno puede aportar. Y un poco esto de por ahí mirarnos y dejar de mirar un poco al otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso el león podría haber dicho o dice, bueno, ¿qué haces, colibrí, haciendo esto? En vez de, bueno, ¿dónde puedo aportar yo? Bueno, voy, te facilito, no sé, te abro las puertas para, te abro la selva para, ¿no? Poder dejar de mirar un poco al otro, sí, mirar lo que somos parte de nosotros. Y lo fundamental, teniendo la responsabilidad de poder hacernos cargo, es lo que nos va a abrir la puerta de articular, ¿no? Es como fundamental poder articular. Y en el caso de bullying, eso es lo que importa, la articulación, ¿no? El poder hacer entre todos, el trabajo en equipo, en que la mirada esté puesta en cada uno de los que formamos parte y contenemos a los niños sobre todo, ¿no? Es base tenerlo y justamente como un poco de poder articular e intervenir puede hacer que sean diagnósticos efectivos, intervenciones eficaces también, ¿no? Y sobre todo a tiempo. Un poco en resumen, esto de las responsabilidades se puede traducir en esto de estos 3 puntitos que vemos recién acá. A ver, vamos a ampliar. Ahí va. En esto de las responsabilidades y que nos toca poder mirarnos en educar la mirada, ¿no? ¿Esto qué significa? No solamente en ver, sino en mirar. Cuando uno puede mirar, ¿no?, los estímulos y poder traducirlos como una información, es ahí donde puede captar las señales, los códigos y estas instancias de formación, de capacitación, de registro, de saber, de la información es que nos abre la puerta para muchas otras cosas y justamente eso, poder captar, ¿no? Poder mirar y poder traducir eso en algo que, bueno, es grave, no es grave, se magnifica, no se magnifica, es bullying, no es bullying, digo, en este caso particular como en todos, como el resto de muchas acciones, ¿no? Revisar nuestros pasos, sobre todo, esto que hacemos recién del colibrí, ¿no? De poder no solamente enfocar la mirada hacia el otro, sino ver qué hacemos nosotros, qué capacidades tenemos, qué habilidades
podemos generar, qué recursos tenemos para poder afrontarlos, ¿no? O qué podemos trabajar, sobre todo, poder ver qué ejemplo estamos dando, insisto, a nuestros hijos, a nuestros pares, ¿no? Y tercero, una disposición afectiva. ¿Qué implica la disposición afectiva? Es justamente eso, trabajar, estar disponible para poder trabajar con un otro, para la convivencia, ¿no? Siendo todas estas tres cuestiones juntas, y si podemos trabajar justamente en esto que nos toca, en este foco a nosotros, nos puede aportar y dar muchísima implicancia a lo que es la prevención primaria, ¿no? Sobre todo este tipo de prevenciones, ¿no? Prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Que es la primaria lo base para evitar que suceda, ¿sí? Cualquier cosa ustedes me frenan, me paran, todo, ¿no? Bien. Empezamos justamente con este primer pasito, este primer aporte de este englobe que es la responsabilidad o lo que nos puede tocar a cada uno, en esto de educar la mirada, de poder recibir un poco de información y que son los criterios como básicos, ¿no? Para poder definir y saber cuándo es, a veces los chicos o nuestros hijos, alumnos, o vemos situaciones en las que decimos, esto es, está viviendo algo grave, no, ¿dónde lo encasillamos? A veces tenemos mucho la cuestión de categorizar cosas, ¿no? Bueno, pero está viviendo, es un caso de bullying, no lo es un conflicto pasajero, no lo es. Bueno, hay diferenciaciones que son mínimas, pero súper importantes para poder identificar. El bullying justamente es definido por Dan Olius en la década del 70. Él lo definió un poco como una subcategoría de la violencia escolar. ¿Sí? Eso es muy importante saber. No toda violencia escolar es caso de bullying. ¿Vamos? No todo bullying es violencia escolar, ¿sí? Es una situación específica, grave, ¿sí? Existe una problemática social con esto porque es una construcción social y porque interviene no solamente, que después más adelante vamos a mencionar, lo que se denominan microdinámicas y macrodinámicas. Hacemos un paréntesis, en cualquier ámbito educativo, sobre todo deportivo, lo que suceda, tenemos las microdinámicas que son los intervinientes más cercanos, alumnos, profesores, directivos, todo lo más cercano, los propios compañeros, y las macrodinámicas lo que está por fuera, adultos, responsables, padres, sociedad, medios de comunicación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que se genere el bullying o que suceda bullying, es una problemática social porque es una dinámica que toda en sí misma es disfuncional. Hay algo que no está funcionando de la manera correcta. Por eso no es un conflicto, es una dinámica áulica, sí, pero disfuncional. No es un conflicto solamente entre pares. No es una pequeña muestra de una discusión entre pares, aunque sí existe, ¿sí? ¿De qué se trata el bullying? El maltratar, hostigar, humillar, excluir, intimidar. Siempre se da entre pares, esto es algo fundamental. Siempre se da entre pares y el fin es generar un daño intencional al otro. Generalmente, con muchas comillas, al más débil o el que se convierte luego en víctima, ¿sí? Eso es fundamental, hay una intencionalidad. Ahora vamos a poder describir un poco qué criterios, ¿no?, tenemos que tener en cuenta, porque a veces dice, bueno, sí, se peleó con el amigo y sí, me enojé. Bueno, ¿en qué casos realmente suceden? Justamente por eso es la intervención, ¿no? Prestar atención un poco. Digo, a ver, hay muchísimos tipos de bullying, no solamente lo físico, lo verbal. Hoy está súper en boga el ciberbullying, ¿no? Donde un chico puede estar, o antes sucedía que en el colegio o sucede mucho en el colegio de estos casos de bullying, se iba a su casa y está en un lugar seguro. Hoy con el ciberbullying 24 horas de manera constante, se sube una foto por redes, por WhatsApp, entonces es como la historia de nunca acabar, permanente. Por eso que es específica, es grave, y ahí vemos los tres criterios que tienen que estar para que sea considerado bullying, ¿no? La cronicidad es lo fundamental, ¿no? Tiene que ser constante en el tiempo, repetitiva. Por lo general se establece como 2 o 3 veces, como mínimo, ¿no? 2 o 3 veces por semana,
en el transcurso de 3 meses, ¿no? Para que sea algo constante, ¿no? Es como, digo, lo que genera, supongamos, cuando alguien nos roba, estamos expuestos a un robo, supongamos, bueno, salimos a la calle, no nos roban, nos quitan todo, bueno, una vez nos pasa, nos podemos recuperar de alguna manera, nos va a dar miedo al principio, ¿no? Nos va a generar un poco de inseguridad y demás. Esto pasa de manera permanente, es como si quisiéramos salir a la calle y todos los días nos robaran, todos los días viviéramos esa sensación. Así siente alguien que sufre de bullying. El dolor, la inseguridad, por supuesto todas las afecciones que tienen consecuencias, ¿no? Digo, no son sencillas, consecuencias de salud mental, de autoestima, de indefensión aprendida, esto es de creerse que lo que hace genera, ¿no? Algo, de ser culpable, de sentirse culpable. Pero la cronicidad es como el carácter fundante, es la constancia en el tiempo. Sucede. Hay gente que me ha pasado en consultorio o con, bueno, mamás o sus hijos y demás, cuánto sucede, cada cuánto sucede, todo el tiempo. Todo el tiempo es permanentemente, ¿no? Imagínense esto, digo, sentirse inseguro y no poder hacer nada al respecto, ¿no? El segundo criterio es la intencionalidad, que también es muy importante porque ahí es donde se diferencian de distintos tipos de aspectos que vamos a ver después, ¿no? Lo que es violencia, lo que es conflicto y lo que sería bullying, ¿no? U otra cosa de problemas de integración. Que es fundamental hacer esa pequeña diferencia porque son distintas maneras de intervenir. No es lo mismo poder intervenir de alguna forma en un problema de integración que en caso de bullying. No es lo mismo poder intervenir en caso de violencia escolar que de bullying. Son distintas maneras de poder hacer. La intencionalidad es un hecho. Hago. Yo tengo el fin de hacer daño a otro, ¿no? Y es lo que genera un poco este desbalance de poder que después lo vamos a ver que es lo más importante, ¿no? Yo hago algo hacia una persona de manera constante, ¿no? Y a eso se personifica. Digo, no es lo mismo un niño que tiene problemas de conducta y por ahí se pelea con uno, con Pepito, con Juanito, que, bueno, hay una amplitud que se verá de otra manera. Esto es siempre el maltrato, el hostigamiento, la exclusión, etcétera, etcétera. Es siempre la misma persona que se personifica. Entonces tenemos intencionalidad y personificación, ¿sí? Digo, a veces que sucede también, o en casos por ahí los profes o como papás o etcétera, esperan ver de, bueno, si me peleé, mi niño o Pepito me hizo esto, y hace como no sé, hiciste esto, no, pero fue un chiste. Fue un chiste, no pasa nada, es un chiste. Y no solamente es que se minimiza, sino, bueno, ¿cómo damos crédito a esto? Digo, es un criterio que es muy difícil de verificar la intencionalidad, porque ¿cómo corroboramos que fue o no intencional? ¿Cómo corroboramos si lo hice sin querer o no? Digo, del lado de afuera, hay dos criterios objetivos que son fundamentales, que se pueden distinguir. Yo, o el agresor, vamos a ponerlo de tal manera, sabe de antemano que lo que va a generar una consecuencia negativa al otro, sabe que hay algo que puede generar un daño. Ese es un primer criterio. Y el segundo es el que lo recibe. Le causa algo de gracia, bueno, sí, pasó un chiste, sabe que también le va a afectar. Entonces, si se pone como desde afuera, se ve la situación. Por eso digo, generar como un diagnóstico, en un caso que suceda, tiene que ser de manera bastante integral, ¿no? Y ver todos los factores, por supuesto, todos los dichos. Por supuesto, si uno le pregunta al niño agredido, bueno, el miedo no va a hacer que suceda, que cuente, que genere, bueno, lo voy a comentar por la culpa, por el miedo que suele suceder, por lo que pueda pasar, esto va a empeorar, si lo digo empeora, ¿no? Y en el agresor, si le preguntamos, pasa un poco esto, no pasa nada, es un chiste, ya está, lo hacemos todos los días. Pero si nosotros tenemos esos dos criterios objetivos de, che, lo que yo está generando, lo que está generando en el otro, ¿sabe lo que va a ocurrir después? Yo te tiro un pelotazo, yo sé que te voy a pegar, pero fue sin querer, o lo estoy haciendo a propósito, sé que te voy a dar y te voy a lastimar. Bueno, el otro no me causa gracia que aparte de esto, reiteradas veces, ¿no? Subamos al criterio anterior. Y el tercero, y no menor, es el desbalance de poder.
que ahí es lo que más genera controversia, ¿no? En el conflicto entre pares siempre hay algo, cuando hay un conflicto escolar, por ejemplo, siempre hay algo que es unilateral. Se desbalancea un poco, sí, porque alguien tiene razón, alguien no, bueno, lo vamos acordando, lo negociamos. En esto siempre hay una distancia, donde uno o un grupo genera el poder justamente por eso. Genera el poder porque le da un beneficio secundario. ¿Cuál es el beneficio secundario? Estatus, poder, soy el más picante del grupo, todo el resto se ríe. ¿Pero por qué todo el resto se ríe? Porque hay alguien que, bueno, lo celebra, lo aplaude, porque si no lo aplaudo, ¿qué pasa? Bueno, soy uno más, que puede ocurrir de que sea uno más, me va a pasar como a este niño, ¿no? Entonces, cada vez más, y si no hay nadie que intervenga, también hace que eso, si no hay nadie que le marque la consecuencia, que lo señale, y esto del señalamiento, de la intervención, también es con criterio y con ciertos cuidados, ¿no? No la exposición al niño, por supuesto, sino ver, y después lo vamos a ver, esto de la articulación, justamente lo que decimos, cada uno con su rol y su parte, tanto para el agredido como para el agresor. Pero en este desbalance de poder se genera justamente esto. Hay alguien que domina y alguien que es sumiso. Cuando alguien domina, como decíamos recién, cuando genera poder, y cuando el otro no puede salir de ese lugar solo, no encuentra salida, no puedo, no me defiendo, no puedo responder, si cuento esto a alguien, pasa esto, va a ser peor, me da vergüenza, me da culpa. Entonces se genera esta dinámica cíclica que es en base al miedo. Entonces cuando se genera el miedo o la amenaza, ahí es un caso claramente de prestar atención porque hay bullying, ¿no? O existe el bullying. Digo, estos tres criterios, la cronicidad, la intencionalidad y el desbalance de poder. ¿Qué consecuencias obviamente genera? Por supuesto, en este desbalance de poder, ¿qué es lo más costoso, no? Cuando sucede en esta diferencia es, el desgastar los recursos que puede tener ese niño. Su autoestima, su seguridad, sus habilidades incluso. Porque antes el niño era así, o ¿qué sucedió? ¿Tenía como timidez, es tímido o tiene miedo? Es muy finito el límite. Por eso es muy importante, y vuelvo a lo mismo, esa mirada, ¿no? Y saber cuándo un estímulo tiene que ser codificado de tal o cual manera, para poder observar, pero Pepito no era así. ¿Qué pasó? Al margen de que, por supuesto, tiene consecuencias en lo académico, ¿no? Entonces, esto sí, estas tres cuestiones, y es muy similar a ver, el que lo padece, no solo el dolor en el momento, y no solo este desgaste de recursos que acarrea, sino como una especie de tortura china, ¿no? Y justamente, ¿saben lo que es la tortura china? Sí, como la gotita que le va permanentemente, y no poder salir. Entonces, ¿qué atrae esto? Todo lo que hablamos de ser angustia y demás, desesperanza. Y la desesperanza está en algo ligadísimo y al borde de los riesgos de suicidio. Entonces, es un tema que es profundo y hay que, lo que hablamos un poco recién, y creo que el foco en esta charla, charla porque no me parece que sea una capacitación, pero una charla formadora también para poder plantear ciertos conceptos en esto de la prevención, ¿no? De poder tener volvemos a estas tres responsabilidades, si decimos alguna analogía de responsabilidades, para la prevención. Y uno lo mismo prevenir un incendio, ¿no? Dar con los conocimientos a ver qué sucede un incendio que apagarlo, ¿no? Cuando está apagado, apagamos el incendio, ya es tarde, ya se quemó medio bosque, ya hay animales que ya no están, etcétera, etcétera. Entonces, prevenir es la herramienta fundamental. Fundamental. ¿Venimos bien? ¿Me escuchan? ¿Me quieren preguntar algo? Bien. También es importante, rescatar y subrayar que no todo es bullying, ¿no? Porque también se corre como, vamos balanceándonos en extremos. Bueno, esto ya es bullying. En un caso se dramatiza, se sobreemocionaliza y no deja para no minimizarlo ni no darle importancia, pero cuando son casos, y insisto lo mismo, cuando la intervención es diferente. Entonces, ¿qué es y qué no es bullying?
Bullying no es sinónimo de violencia escolar. Es una subcategoría, como si fuese un pedacito de torta, la porción de torta de la violencia escolar. ¿Por qué? En la violencia escolar, digo, como todos actores que están en una escuela escolar, y me refiero cuando digo escolar también se habla en estos términos de clubes, ¿no? O de espacios deportivos y demás. Siempre está como más asemejado al colegio, pero digo, ¿qué actores intervienen en la violencia escolar? Obviamente los docentes, y más pueden ser entre docentes, docente hacia alumno. No, porque la seño me hizo bullying. No es bullying en esa instancia. Sí es abuso de poder. Sí se da entre pares, sí se da entre toda la comunidad escolar. Entonces ahí ya es una parte en que no podría considerarse como bullying, ¿no? Sí pasa que es una intencionalidad de generar daño, por supuesto, sí, hay intención. Pero la diferencia fundamental también es que tiene un carácter un poco más de circunstancia, accidental, ¿no? Bueno, pasa alguna vez, cada tanto, puede suceder constantemente, pero no es reiterativo en la violencia del colegio. El bullying, repito, sí se da entre pares y sí es reiterado en el tiempo. Entre pares, entre compañeros, por supuesto, ¿no? Bien. Otra diferencia que no es conflicto escolar, sí, conflicto normal en realidad, ¿no? No lo es. En un conflicto uno puede, obviamente, mediar, puede acordar, se da también entre iguales, por supuesto, ¿sí? Y todos se implican emocionalmente, a todos les genera esta sensación de dolor o de, tristeza o de bronca, digo, hay algo que puede ser equilibrado. La balanza, como decíamos recién, se puede inclinar para uno o para el otro lado, pero no es un conflicto normal, ¿sí? Y ambas partes, sobre todo, tienen este rasgo de poder, ¿no? Algo de poder, como digo. Y no son buenos ni malos, sino son una situación normal que puede ocurrir en el desarrollo. Pasa mucho con los niños más pequeños, ¿no? En los conflictos de 4 o 5 años. Georgie, vos lo sabrás de mí muy bien. Entonces, no te quiero prestar esto, te peleo o te excluyo, no la quiero invitar a mi cumpleaños, pero bueno, a ver, es parte, se puede dar porque es parte de su edad, de su rango. Por lo general, ¿cuándo pasa con mayor intensidad? Cuando hay otro tipo de carácter, 10, 9 años, donde ya se conceptualizan ciertas cosas, donde ya se tiene en cuenta esto de la conciencia, ¿no? Hablamos un poco de esto del agresor, ¿no? El agresor, vamos a ponerlo también entre comillas, porque cuando son entre niños es medio fuerte, pero sí, es el agresor. Esto de la empatía cognitiva, ¿no? A veces el agresor sabe lo que está haciendo, ¿sí? Se entiende, pero no tiene empatía emocional. No sabe lo que le pasa al otro. Entonces, digo, en un niño chiquitito, obviamente, la empatía cognitiva se está trabajando y la empatía emocional es lo fundamental que se tiene que trabajar. Y la empatía emocional es esto. Bueno, a ver, ¿qué pasaría si a vos te hicieran lo mismo? El famoso ponerte en los zapatos. Si a vos te hacen esto, ¿a vos te gustaría? No. Y si vos sabés la consecuencia que tiene esto, ¿te parecería bueno? Es como ponerlos en el lugar. Eso es fomentar su propia empatía, que se hace de base también, ¿no? Por eso también hay que rescatar en qué momento son los conflictos, ¿no? Supongamos, en un partido de fútbol, bueno, el conflicto por quién llevó la pelota y quién no la llevó. Pasa permanentemente. Bueno, no, si hoy la llevo yo, bueno, a ver. ¿Cuándo es realmente bullying? Cuando yo te pego un pelotazo, siempre. Te tomo de punto y te tiro pelotazo, me río, etcétera, etcétera. Y el resto, de alguna manera, acompaña. ¿Pero por qué acompaña? Porque ahí también está... Ahí hago como bulla. Ahí está. Acompaña por muchos motivos. Digo, para que haya un espectáculo tiene que haber espectadores. Para que haya un problema, también. Digo, estos famosos, los seguidores al grupito, los reidores. Insisto, por tener también este estatus de poder y porque tengo miedo de que me pase exactamente lo mismo, ¿no? ¿El agresor lo cambiamos de colegio? Sigue quedando, no se resuelve. ¿Por qué? Porque el resto queda ese grupito latente, no hay consecuencia. Y no digo de consecuencia como castigo, ¿no? Sino el poder reconocer qué está mal y qué está bien. Hacerse cargo de sus partes, reparar, ¿no? Entonces, bueno, sigue. Bueno, el resto sigue ocupando el mismo lugar. Ya tenemos, cuando se forman en grupo, porque también es eso, muchas veces se constituye en equipo, ¿no?
Soy uno solo el que lidea, ¿viste? Bueno, podemos hacer esto otro, y va el resto a acompañar, ¿no? Sacamos a él y el resto queda, y sigue quedando. Y no se desarticula, no se desarma, ¿no? Con la niña que por ahí es agredida pasa lo mismo, bueno, listo, me cansé, la cambiamos de colegio. Sí, ¿cómo se resuelve ante eso? Justamente interviniendo en todos los roles, docentes, padres, y no implica como padres como la culpabilización, sino en esto, bueno, son parte, ¿qué podemos colaborar con esto, no? Y la última diferencia es, el bullying no es un problema de integración, que también es súper confuso. El problema de integración es esto, la dificultad para formar parte de un grupo, ¿no? No hay algo deliberado o intencional, sobre todo, no es intencional de que le hago a este algo. Y sobre todo, que es lo fundamental, no hay miedo. Cuando no hay miedo, no hay la relación, este dominio, este desbalance de poderes, porque estamos hablando de esto. Bueno, el niño no, pero en el colegio no se integra, pero en otros ámbitos sí, preguntas que se pueden hacer. Acá en gimnasia artística no se integra y en el colegio sí. ¿Por qué? No, bueno, y pasa mucho, me ha tocado un caso donde hay un adolescente, sí me incluyen, pero no me siento integrada. La gran diferencia, ¿no? Entonces, no, pero no me hacen nada, yo no soy parte, no me siento parte de este grupo. Y vos escuchas a lo mejor a la otra parte, o lo que se traduce, sí, le invitamos a cumpleaños, le invitamos que venga y qué sé yo, y no quiere venir, no es parte, le mandamos mensajitos, pero no. Entonces, sí hay inclusión, pero no hay una integración. Y a lo mejor no es por parte del grupo, sino es porque, bueno, por diversos factores, millones, no me identifico, ¿no? Pasa mucho en esto cuando, y volviendo al tema del bullying, a veces el resto de los compañeros, de estos espectadores que podemos poner, hay veces que hay una cierta mimetización también de pertenecer a, ¿no? Si no pertenezco, no estoy dentro de un grupo. Entonces, a lo mejor me estoy riendo de algo que no me causa gracia. Me estoy riendo de este chico que le pegó chicle en el pelo a mi compañera cada vez, o le rompe la carpeta, o le saca la plata de la comida, o lo que sea que suceda. Y bueno, y me río, porque si no, no soy parte de este grupo. Entonces también la cuestión de pertenencia forzosa. Sí, acá en un problema de integración se puede resultar de talleres de convivencia escolar, restablecer normas, grupos, no sé, vincularse de diferente manera. Hay otro tipo de alternativas que se puede desarmar, ¿no? Y que también está esto y volvemos al punto de que no todo es bullying, y con esto digo de que no insisto, de que no se minimicen ciertas cosas, donde se puede, vamos a ser un poco teóricos, esto del bullying blando, ¿no? Y que se puede ir creciendo el bullying duro. Un bullying blando es, a ver, no el chiste, o a lo mejor, viste que antes se decía, bueno, el apodo, bueno, ahora me estás haciendo bullying. Hoy sería bullying, en donde a lo mejor se emocionaliza, o esto que decimos se catastrofiza, ¿no? Un poco es apodo, a vos te hace mal, no, pero no me gusta que me lo digan. Bueno, perfecto, ahí hay una herramienta y un recurso, ¿no? Y que se puede, insisto en esto del prevenir para desarmar, se puede desarticular de manera totalmente inmediata, ¿no? Hay cosas para poder. El tema cuando empieza a crecer, e insisto en los 3 criterios anteriores, cuando se cristaliza, cuando ya está encallado, bueno, la ruluda. Y a mí los chicos no me gusta que me digan ruluda, me hace sentir mal. Y ahí es no, me hace sentir mal porque me siento fea, porque bla, 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 la autoestima me baja y porque entonces se rigidiza así. Siempre, por eso volvemos al principio, esto del colibrí, como adultos y como macrodinámicas, si lo ponemos teóricos, es fundamental. Y no es por culpabilizar, ¿no? No es que se culpabilice, mira qué haces con tu hijo. Bueno, es expresar la situación, qué sucede, y es integrar el contexto, ¿no? El diagnóstico de bullying. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces no? Siendo papá, bueno, lo adelantamos un poco, ¿no? Y en esto para saber cuándo es un conflicto, cuándo es bullying, uno como padre, incluso como docente también, hacerle preguntas como breves, ¿no? Mi hijo me menciona varias veces de que hay alguien que
está teniendo intencionalidades de hacerle cosas, es repetitivo, ocurre una sola vez, no ocurre una sola vez, ¿cuánto pasa? ¿Mi hijo tiene miedo? O no, le pregunta, ¿tiene miedo de ir al colegio? ¿Lo siente una amenaza? No, bueno, sí sabe, me contó de que no tiene ganas, o sea, que pasó un conflicto, pero sí tengo ganas de ir, porque tiene un grupo que lo sostenga, porque tiene alguien que pueda apoyarse. Eso es otro conflicto. ¿Cuánto es tan reiterado? ¿Se siente mal? ¿Hay alguien que establece esto de poder? Sí, porque Menganita tiene el grupito que las divinas, supongamos, ¿no? Porque pasa, recontra, pasa. Y no me junto con vos y hoy te invito y mañana no. Y bueno, porque no estás a mi nivel. Y sucede, lamentablemente sucede. Hay algún tipo de disminución académica, y no solo académica en el colegio. Acá, yo antes rendía re bien en gimnasia artística, funcionaba, pero ahora se queda en el banco permanentemente, no quiere ni participar. Y en el ámbito deportivo pasa últimamente muchísimo. En esto de, supongamos en básquet, ¿no? Vamos a poner un ejemplo cualquiera, y no le doy la pelota porque es de madera, no le pega nunca. Y no se la pasé. Entonces empieza a excluirse. Y no, porque está en, no sé, en otro planeta. Bueno, no, vos no servís para esto. No estás sirviendo, pero no diciéndolo, o a veces sí, sino en la acción misma de justamente la integralidad. No pasa. Entonces en el deporte, bueno, yo no sirvo para esto. Soy un ojot, me siento mal, no quiero ir a básquet. Pero si antes iba re bien, bueno, pero con este grupo no. ¿Es problema de integración o el problema de bullying? ¿No? Bueno, yo me quiero integrar, yo soy parte de un equipo, pero no me pasan la pelota, me dicen que soy esto, me dicen que soy lo otro. Es como muy finito, pero si uno puede detenerse en estas preguntas como profesor, ¿no? Cuando uno ve una situación que le puede generar dudas, insisto, porque a primera de cambio uno no sabe qué sucede. Por eso la observación fundamental. Pasamos al segundo de este marco, como habíamos puesto análogo con la metáfora del colibrí de los docentes, un poco esto de la parte de la responsabilidad, aparte de educar la mirada, que es la información, el saber qué, cómo, muy finito, en esto de revisar nuestros pasos, la mirada a lo nuestro, ¿no? Como docentes, como padres, como no sé, directivos, como parte de la sociedad, ¿no? Revisar nuestras capacidades, nuestra capacidad y nuestras habilidades justamente para poder intervenir y diagnosticar de manera precoz y eficaz, ¿no? Dentro de esas habilidades, primordialmente es la detección. Como decíamos recién, un par de preguntitas muy sencillas, pero es parte de la presencia. Y la presencia tiene que ver con esto de la vigilancia, ¿no? Y la observación activa. Y se hace en cosas cotidianas, ¿no? Bueno, yo voy en el auto, voy con mi niño, o voy caminando y de repente se ríe. ¿De qué te reís? Y porque se cayó. Prestar atención en esas cuestiones son marcar, ¿no? Y no digo como reto, sino marcar un poco este contorno, de agilizar esto, las señales que me está dando, de poder, bueno, a ver, ¿sucede esto siempre? ¿En fútbol le pasa? ¿En el colegio le pasa? ¿O no? Está comportándose de tal manera, pero cambió muchísimo a lo que era un par de meses, lo que es ahora. ¿Le pasa o no le pasa? Digo, es tomarse un poco, a veces el tiempo, lo mismo que pasa con las habilidades de comunicación, ¿no? De fortalecer, de pensar un poco en cada uno. A ver, me tomo un ratito para preguntarte, ¿cómo te fue en el colegio? Pero el cómo te fue en el colegio, que no sea vacío, en el colegio, en gimnasia, en fútbol, etcétera. Que no sea el vacío, porque, a ver, como padres y como adultos, a veces estamos en tantas cosas que la mirada del niño, bueno, vamos, ¿cómo te fue bien? Bueno, genial. Y a veces, no, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Contame, no sé, ¿qué hiciste de bueno hoy? Bueno, es más, a veces se puede poner hasta en esta charla cotidiana de ir al trabajo, de ir a cocinar y demás, de ponerse a uno también como referencia. Bueno, a mí me fue bien en el trabajo, no sé, charlé con tal compañera. Yo también charlé con una compañera nueva. Digo, es ejemplo, como adultos moldeamos, somos, ¿no? A ver, los niños pueden venir con su personalidad, su carácter, su identidad, pero como adultos formamos, somos moldeadores de arcilla, ¿no? Es ir trabajando para justamente generar contornos seguros y personas empáticas sobre todo.
Entonces, si estas preguntas que van espejo así, yo me fue re bien, te cuento, hagamos un desafío, un juego, te cuento 3 cosas lindas que me pasó en el trabajo y vos me contás 3 cosas lindas que te pasó en el cole, lo mismo con lo feo, con lo malo. Entonces, es abrir un abanico para que el niño también pueda hablar y pueda decir y pueda verbalizar de lo que sea que tenga que decir, ¿no? Entonces, eso implica presencia y, por supuesto, implica tiempo, ratitos, breves, pero que son un montón, ¿no? Un poco de esta detección, el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico es, a ver, pensarnos en nosotros, ¿no? Esto del manejo del estrés y la regulación emocional. Y ahí sí, mirarnos un poco a nosotros en, che, somos ansiosos, ¿cómo resolvemos esto? O hay un polo de ansiedad y un polo de enojo por ahí. Bueno, necesito resolver esto rápido, ya es bullying. Me enteré de que mi hijo, o me enteré un caso, puede pasar muchas veces esto, me enteré un caso que pasa en el colegio, pero si a mi hijo no le pasó, ya, me corro, quiero resolver, o lo exagero, esto es bullying, y a lo mejor, insisto, era un chiste, entonces se sobrenaturaliza todo. O me comporto como en un enojo, bueno, hay que hablar con la maestra, hay que hablar con el docente, hay que intervenir, ya está, de gran enojo, y tampoco es beneficioso, ¿no? Se entiende a veces como padres, digo padres y también como docentes, a ver en qué punto uno se puede encontrar para manejar justamente también esa situación con los padres. Y ustedes como docentes, viene mi hijo y, che, me están haciendo bullying. Bueno, a ver, ¿qué pasó con su hijo? Lo escucho, no, porque me contó esto, y a lo mejor era un poquito más sencillo y se puede, insisto, desarticular. Bueno, no era tan así. ¿No? Buscar como un punto el equilibrio, sí. Y no solamente como papá o docente que ve a alguien que es agredido, sino el que agrede. Y como profesores por ahí pasa esto, ¿no? Viene y esto del el extremo, ¿no? Te remil enojado o súper con esta ansiedad y que necesitamos resolver esto ya. Sí, por supuesto, siempre una intervención temprana, pero ¿en qué? Consideremos qué criterios. Y como profe por ahí poder frenar un poco, pero no, a ver, bueno, acá no pasa nada. ¿Qué pasó? Escuchar todas las voces, ¿no? Pues insisto, uno escucha la voz del niño que está agrediendo y no hice nada. Bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Quién lo hizo? No fue él el que lo hizo, ¿no? Y lo más efectivo es buscar una respuesta equilibrada como papá a esto y que da, obviamente, una comunicación, no solamente efectiva, sino afectiva, para darle al niño. A ver, en esta cuestión de irrumpir en un enojo, a veces el niño no quiere contarle, supongamos que es el agredido, no quiere contarle a papá por la reacción que va a tener. Entonces bloquea su comunicación para bloquear un poco la reacción de mi papá. Ay, no, se va a enojar, va a ir al colegio y va a armar alto bardo, ¿no? Entonces, y peor, culpa. Mira, yo ocasioné que papá o mamá se pusiera así. Entonces, somos espejos de alguna manera. O sea, no, también hay una cuestión un poco de, bueno, lo mando a psicólogo a mi hijo y yo reacciono como un león. Y no es por imitación, sino, bueno, a ver cómo podemos traducir ciertas cuestiones que claramente podemos plantar la semillita a los chicos, ¿no? Y sobre todo ya la intervención es cuando ya el hecho ha sucedido. Esto es como un poco de prevención, ¿no? La intervención justamente cuando ya sucedió un problema, cuando se puede resolver un problema. Y esto sí aporta mucho el apoyo emocional, ¿no? Obviamente de padres como de docentes igual. Che, estoy acá. Así sea el agresor o tanto como el que agrede como el que es agredido. El límite con respeto, con amor. Va a pasar esto y esto. Estas son las consecuencias. Bueno, hay que resarcirse. Pero te voy a acompañar, yo te sostengo, te contengo para que no vuelva a suceder. Lo mismo por el otro lado, ¿no? Cuando es agredido. Que vamos a escuchar, él escucha, él activa la contención. Y sobre todo es algo que sucede, y volvamos al final, en esto que es de comunidad, de convivencia, ¿no? No se trata de un solo día. Esto es con perseverancia, digo. No solamente los conflictos se pueden resolver a lo mejor de un día para el otro, pero esto del bullying, iluminada y eterna. Pero esto del bullying no es así, es de raíz. A veces se ve la puntita de un iceberg donde lo más profundo es peor, ¿no? Y cuando se ve la puntita del aire, cuando ya la sintomatología está, ya sucede.
¿no? Y donde ya ronda el silencio, el miedo y todo el resto del circuito, ¿no? Y el último factor, criterio o puntito, ¿no? Para englobar esto que nos podría tocar a cada uno, esa gotita que puedo llevar como colibrí a algo, es la disposición afectiva. Y la disposición afectiva es esto, poder trabajar en convivencia, ¿no? En algo que se construye, el trabajo de convivencia diario como etapa preventiva. Eso es fundamental, poder hacer día a día estas pequeñas cositas, ¿no? Buscar espacios seguros, trabajar con estas habilidades activas, las probabilidades, ¿no? Y un poco ser la empatía, eso que hacemos ser la empatía. ¿Qué pasaría si te pasara a vos? Y no es ir a pedir perdón, bueno, a ver, registrar que esto es un acto que no está bien, ¿no? Y tener una mirada un poquito más, y digo amorosa en esto de intervenir. No siempre es con castigo o riesgo. Y ahí se habla mucho de estos factores como padre y como docente, el factor protector, ¿no? Que es esto del extremo, lo mejor sin límite. Voy a capa y espada a defender a mi hijo sin saber muy bien qué, ¿no? El factor de mantenimiento, uno actuando como, bueno, sí, no me le pasó a mi hijo, bueno, está ahí, no veo, se sostiene. O el factor de riesgo, bueno, si te pegan, pegale. Y no es para devolvérsela. No se colabora tampoco de esa manera. Digo, siempre con el diálogo y la comunicación sobre todo asertiva. En esto que hablamos recién y volviendo un poco atrás, la pregunta chiquita y cotidiana del qué hacer, que no, el trabajo con el docente, con el equipo, con papás, por ejemplo, acá a veces no es tan diario, supongamos en un ámbito deportivo, ¿no? En un club deportivo, no es la diaria. Sí, pero no tanto. Son momentos, son días, no son la cantidad de horas tampoco. Entonces, por ahí cuando el profe puede ver algo así, bueno, es afilar un poco esa mirada de esos dos objetivos que vimos al principio, que es visible, se puede ver. Bueno, se convoca al papá, se convoca a la mamá. Pasa esto en el colegio, él está así, tener como un poquito de ampliar el abanico de posibilidades. No mucho más que eso. No, porque acá, a lo mejor los padres no saben, no, porque acá pasa esto. Se comporta de tal o cual manera, agrediendo o recibiendo, ¿no? Y eso ya es una gotita a colaborar. Es como esto, subirse un barco y remar más o menos todos por el mismo lado. Esa es la idea, y donde se focaliza un poco esto. No solamente responsabilizarse, sino ir para el mismo lado. Y es fundamental. Y les dejo, por último, un videíto. Usted va a hablar sobre el comportamiento de la ley. Una mamá de la escuela me mandó esta carta. ¿Para mí? Sí, es de la mamá de Rodrigo, supongo que David la enamora de él. Pues sí, me ha comentado algo alguna vez. Rodri es un niño muy tierno. Viene de otra escuela, es muy tímido y cuando se organizan juegos, los otros niños no lo invitan a sus equipos. Y pues David algo tiene que ver con esto. ¿Así? Por eso la mamá de Rodrigo no está. ¿Qué dice? Señora Noemi, usted no me conoce. Mi nombre es Lorena y soy la mamá de Noemi. Primero que nada, me gustaría felicitarla por su hijo. Siento que David es un niño con un gran corazón, que a través de su amistad le ha cambiado la vida a mi hijo Rodrigo. Tenía mucho tiempo que no veía a Rodrigo tan alegre y tan emocionado de tener un nuevo amigo. Yo creo que todo lo que ella hace por los hijos se nota. Y estoy segura de que David es un reflejo de todo su amor, dedicación y empeño. Atentamente, Gloria. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien. ¿Ya nos podemos ir? Claro.
Bueno, y acá hablamos de contexto también, ¿no? Digo, la docente, la otra mamá, de poder como reflejar esto también en el otro niño, de poder verlo. Digo, porque una vez que se resuelven situaciones así, bueno, ya te queda ahí, listo, se resolvió el conflicto, el problema, queda ahí. No, insisto, ¿qué se hace para que esto no vuelva a ocurrir? Se ocurre. Y tiene que ver con todo esto que por ahí en una carta se traduce, ¿no? En la mamá. Bueno, desde el amor. Y no desde el amor como un poco más romántico, pero desde el amor en esto de prestar atención, de la observación, de la escucha, de darle responsabilidades a los niños también, que sean responsables. Y sobre todo eso, de generar cuando una convivencia pueda ser pacífica, porque son las maneras de aprender más seguras, en un entorno seguro, donde sea, en la escuela, en el campo de deporte, en donde sea. No solamente trabajo habilidades sociales con un par, sino para ver que esto no está bueno. Digo, yo estaba afuera, este niño, ¿no? El espectador, podemos decirlo. Bueno, él como espectador hizo otra acción. No retirarse, acá no pasa nada. Mínimo, como acompañarse y sentarse al lado a hablar. Así que bueno, fundamental es esto, el poder hablar, convocar como institución, como la dirección, como el profesor. Digo, en esta mamá que trasladó el conflicto de lo que pasa en el colegio, acá va a pasar igual. No, acá no pasa. Y son estas preguntas chiquitas que hace un diagnóstico un poco más integral, de lo que hablamos recién. Che, ¿pasa esto acá en gimnasia, en tela, lo que sea? No, acá no pasa. Pasa en el colegio. Y si pasa en el colegio, bueno, si habla, mamá, vamos a hablar, no el profesor de acá, ¿no? Pero digo, recomendar que vaya a hablar. Siempre, a ver, por separado en algún punto, pero en algún otro mediando, ¿no? Porque si no sucede esto, el conflicto entre padres. Y ahí es equilibrar muchísimo, que justamente las dos respuestas sean equilibradas, lo que hablamos anteriormente, que no sea desde el enojo, que no sea desde la bronca, pero sí poder hablar con los padres. Cuando sucede y cuando no suceda también, digo, ¿no? Siempre por lo general está bueno individualizar. Digo, volvemos a lo mismo de la exposición. Bueno, una adolescente sabe, bueno, no, lo niega, bueno, pero profesores están viendo de qué sucede. Bueno, se convoca, se habla. Esto del sostén, de la escucha, de ofrecerse, hablamos lo último, ¿no? De ofrecerse como te vamos a tener, te vamos a escuchar, darle la validez a su palabra, digo, este espacio de contención al profesor no le importa. Bueno, dale, jugá, ponete a jugar y ya está, no pasa nada. No, che, se ve, y además un adolescente, con un niño lo mismo, ¿no? También, igual. Pero un adolescente que por ahí tiene otros criterios, que tiene otra verbalización, de alguna manera fomentar a que suceda, a ver que cuente de su lado. Después, bueno, convocar al que supuestamente, o al grupito que pasa, a ver qué está pasando, digo, poder escuchar un poco todos los ámbitos, las dos partes, ¿no? Porque es un conflicto entre partes, una problemática en un conflicto. Si fuese un conflicto pasaría por otros lados. Bueno, ¿cuándo sería un conflicto? A lo mejor es un conflicto real o un problema de integración. Entonces, ya hablando y verbalizando, y después si sucede y realmente algo que es, volvemos a lo mismo, crónico, insistidor, personalizado, y etcétera, etcétera, y cuando hay este desbalance, o antes, a los papás, pasa, acá en el equipo pasa esto, o en esta clase con este grupito pasa esto. No, pero mi hija no puede ser. No es cuestión de culpabilizar, sino poner al tanto, porque a veces los padres no saben qué sucede, ni se imaginan, o como dijiste vos, bueno, lo evaden. No tengo tiempo. No, pero es grave, realmente es grave, o para que no sea grave, para que no se prenda a fuego el bosque. Hagamos algo ahora. Después lo que haga en su casa, uno puede sugerir, pero después lo que haga en su casa corresponde a mirarse, justamente a eso. Prevención, esas tres cosas, estos tres puntitos, educar la mirada, mirarse y esta disposición a tener una convivencia pacífica, es la base de estos tres niveles de prevención y sobre todo de la primaria, que es esto, evitar a que suceda. ¿Podemos evitar a que suceda nuevamente cuando algo pasó? Sí, también es prevenir, ¿no? Pero de inicio, para que no pase. A veces es inevitable que los conflictos pasen, ¿no? Mediar.
que te vean tanto, obviamente el que por ahí se expone, y también el agresor, que vean al profesor o a la persona adulta como alguien que va a alojar. Che, supongamos, Georgie, le pegaste a ella, yo sé que te la mandaste, pero escúchame. Y uno puede hablar de alguna otra forma. ¿Vos sabés lo que le hiciste a Belu? ¿Sabés qué pasó? ¿Que sabés la consecuencia? ¿Te gustaría que te pasaran? Bueno, ahí lo que cada uno sus herramientas, ¿no? Pero, digo, el más contenedor y sostén, yo voy a estar con vos, yo te voy a escuchar, ¿no? Y del otro lado igual. Che, contame, ¿qué te hace Georgie? ¿Qué sucede? Siempre en ese lugar mediador, no. Bueno, vos tenés la culpa, andate. ¿Y si no tiene la culpa? ¿Y si no pasó? A simple vista, no, bueno, pero pasa muchísimo. El que famoso etiquetado, ¿no? O el estigmatizado, pero es repícaro, o es inquieto, y bueno, pero es él. Y a lo mejor no es él. No es ella, la que genera, ¿no? A lo mejor es una reacción justamente, todo lo contrario. Hago esto para pertenecer a un grupo, soy payaso, el pícaro, me mimetizo con el resto, hago cosas que no son de mi comportamiento justamente para que no me pase. Entonces, la punta de la iceberg es cortita, abajo es un montón. Entonces, a lo mejor no es él, hace las cosas para que no fuera él. ¿Me explica? Pero formando y valorizando y potenciando justamente estos factores de prosociales y el trabajo en equipo, sobre todo el trabajo en equipo. Hablar con docentes, con directores, profes, padres. Los alumnos también son lo fundamental, que estén incluidos. Sucede esto acá, bueno, hablemos con los directores y los chicos no saben, no. Obviamente sin exponer, pero está colegio, grupo, clase, está pasando esto, que se noticien, porque si no, a lo mejor no se dimensiona, alguien no sabe, no consideran lo que están haciendo. Para uno es un chiste, pero para mí nunca lo fue. Digo, el poder dialogar y generar eso, instaurarlo eso es convivencia pacífica. No, él me pegó y yo hace 3 meses que estoy, bueno, no creo que lo digan así los niños adelante de todo, pero bueno, che, me hace ruido, algo me hace ruido y puedo, justamente el que lo padece, el que genera este dolor, saber que tengo un referente a quien poder contarle. Que si a mi papá le genero enojo porque me va a retar o porque reacciono con bronca, tengo un profesor que sí lo va a poder hacer. Y puedo romper ese silencio, justamente que es lo más crítico, cuando no se habla. Romper el miedo. Una vez que se rompe el silencio, se rompe el miedo. Pero por miedo no se habla, no se actúa, no se genera. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que les haya aportado. Esto es insistencia, digo, esto de la concientización, de la reflexión, volvemos a lo mismo, no es de un día para el otro y es un trabajo diario de hormiga, muy de hormiga. Por eso estos espacios son, aunque sean breves, cortitos, aunque tengan que ser frecuentes, pero justamente la frecuencia y la perseverancia hace que se instaure. Porque a lo mejor uno sabe, ya sé lo que es el bullying. ¿Sabemos que viene el bullying? Ya sé que, o no. Entonces, como es tan cotidiano y tan normalizado y tan actual, pero se dimensiona de tal manera. Entonces, esto es un aporte, una gotita del colibrí que ustedes, yo y en general, un poco esto que hacía el colibrí, de ir a buscar una mínima gotita para apagar el incendio o prevenirlo. Muchas gracias por escucharme, que eso es un montón ya.